Hola, muy buenos días, buenas tardes. Hoy día vamos a ver todo lo que son los circuitos eléctricos, la ley de Ohm y sus ejercicios respectivos. Tenemos hartos conceptos previos que repasar. Mi nombre es Mireya Lara Díaz. Soy profesora de Estado en Química, Biología y Ciencias Naturales. Primero, vamos a hablar acerca de una fuente de energía. Ya, no es que sea energía eléctrica propiamente tal, sino que es una fuente de energía eléctrica. Ya, esta fuente de energía eléctrica, primero se requiere, en este caso, conectar adecuadamente a una ampolleta. Voy a usar aquí el láser para ir indicando. En la fuente de energía, primero sería esto, la pila, ¿cierto? Se requiere conectar adecuadamente la ampolleta justo en esta parte en la que está rodeada con el metal. Es muy importante el uso de los metales, sobre todo en el tipo de fuentes de energía eléctrica. Una ampolleta, un conductor y una pila para lograr que la ampolleta se encienda. ¿Ya? Eso se encuentra en su libro, en el tomo número 2, en la página 104. Experimentemos un poco. Primera pregunta, primera opción de conexión. Acá, ¿se encenderá la ampolleta si yo la conecto desde acá directamente hasta esta parte de la ampolleta, que en este caso es una luz LED? No se va a encender, ¿cierto? Porque no va a haber un flujo directo de electrones. Acá. Nuestra segunda opción de conexión. ¿Se encenderá la ampolleta si yo la tengo desde acá hasta esta parte? Tampoco. ¿Dónde nos va a resultar realmente? ¿Cuándo sí se va a encender la ampolleta? Cuando yo tengo el flujo directo de electrones. ¿Qué es lo que sucede? Tengo ambos polos. Ya acá está el polo positivo, por lo tanto este polo que está acá es el negativo. Tenemos el cable, nuestro cable genera y permite que se pueda generar el flujo libre de electrones para dirigirse a la ampolleta que va a estar conectada al polo positivo de dicha fuente de energía ya antes mencionada. ¿Ok? ¿Cuál sería la respuesta correcta con todos los conceptos y con todas las definiciones? Ahora sí se enciende, ya que las conexiones que se hicieron de manera que la corriente eléctrica pueda circular. La corriente eléctrica es el flujo libre de electrones a través del cable, ¿ok? Entre la pila a la ampolleta. Se armó lo que se llama un circuito eléctrico. Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que estamos repasando, lo que se conoce como circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Eso está en las páginas 110 y 111 de su libro, en el tomo 2, recuerden. ¿Qué es un circuito eléctrico? Es un conjunto de elementos, ¿ya? Un conjunto de elementos. Vamos a ver cuáles son sus elementos, qué se necesita para tener un circuito eléctrico y cuántos tipos de circuitos eléctricos hay, ¿ok? Primero, voy a resaltar harto esta palabra, flujo libre de electrones. Flujo libre de electrones. Los electrones son partículas subatómicas que se encuentran dentro del átomo. Ya, dentro del átomo no solamente, y aquí voy a hacer un poquito de paréntesis, no solamente hay electrones, protones y neutrones, hay quarks, hay neutrinos, hay positrones, hay bosones, mesones, etcétera, ¿ya? La respuesta sería que un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que unidos entre ellos, ¿ya? La condicionante es que tienen que estar unidos adecuadamente para permitir el flujo libre de electrones. ¿A través de qué? De un conductor. ¿Ok? Vamos a también después a interiorizarnos en el tema de lo que es un conductor eléctrico. Existen semiconductores, conductores y superconductores eléctricos. De hecho, en los paneles fotovoltaicos, o que ustedes pueden conocer como paneles solares, existen semiconductores eléctricos que generan un paso, una diferencia de energía entre estos electrones de la fuente de luz solar, que se llaman fotones.
En un circuito eléctrico se encuentran elementos activos y otros elementos que no están activos, de acuerdo al suministro o consumo de electricidad. Hay algunos elementos que van a consumir electricidad y otros elementos que van a entregar fuente de energía eléctrica. ¿Ok? Dentro de los elementos activos y de los que suministran energía eléctrica, fuente de energía eléctrica, tenemos baterías, pilas, las pilas recargables también, etcétera. Y de los elementos que son pasivos, que consumen energía eléctrica, vienen siendo todos los vehículos, los motores que sean, por ejemplo, eléctricos, en este caso, ya que estamos hablando de la energía eléctrica, ¿ya? Los teléfonos celulares, lo mismo que estoy haciendo yo ahora, el computador que está cargado, conectado a una fuente de energía eléctrica, ¿cierto? Porque en una casa hay un circuito eléctrico, que eso es a lo que nos conlleva la clase de hoy y la próxima. También de acuerdo a la función que cumplen los elementos de un circuito, se van a clasificar en diferentes tipos: generadores, elementos de control y receptores. Primero, ¿cuáles son los generadores? Los generadores son los que generan la fuente de energía eléctrica para que los electrones puedan fluir libremente y puedan llevar a cabo la energía eléctrica propiamente tal. Todo lo que estoy diciendo y haciendo es un breve resumen para tener la activación de conocimientos previos y poder generar una profundización de lo que vamos a hacer ahora. Los receptores son dispositivos que transforman esta energía eléctrica en otro tipo de fuente de energía lumínica o energía calórica. Ya, un ejemplo súper claro en biología, nosotros vemos la planta. La planta genera la fotosíntesis a través de la captación de luz solar, ¿cierto? Porque dentro de su célula vegetal tiene el cloroplasto y dentro del cloroplasto tiene la clorofila. La clorofila tiene un pigmento es muy específico y tiene un metal dentro de su estructura química que hace que pueda haber una conversión de energía, de fuente de energía solar a energía química, para que la plantita pueda producir su propio alimento y como efecto secundario produce oxígeno que a nosotros nos ayuda a vivir, a poder respirar. Y los elementos de control son los que dirigen o interrumpen la corriente eléctrica. ¿Ya? La representación gráfica normalizada que se encuentra en su libro en la página 110 y 111 acerca de los circuitos eléctricos, tenemos diferentes símbolos, ¿ya? Acá tenemos un circuito eléctrico donde está la fuente de poder, la simbología positiva, negativa, que se puede conectar y luego vamos a ver acerca de los diferentes tipos de circuitos que existen y por qué se llaman de esas maneras y cómo se calculan en ejercicios sencillos. Ya acá tenemos sus interruptores, ¿cierto? Las ampolletas. Y cómo se puede hacer su representación gráfica, ¿ya? En este caso, aquí está abierto, ¿cierto? ¿Qué ocurre acá? Eso es lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a preguntarnos ahora. Acá está la simbología. Eso es de un cable, un interruptor. Eso es una pila. Eso es una batería, porque una batería genera una mayor cantidad de energía mayor, en unidad de medida de voltios, a diferencia de una pila. Una pila no tiene tanta unidad de energía de voltios, ¿ya? Eso es una bombilla, una resistencia también, un amperímetro en amperes. En amperes se mide la intensidad de esta energía, voltímetro, etcétera. Estos son los que más se utilizan, ya por eso los menciono. Esto es para que ustedes puedan luego especificar y profundizar más en esta información.
Bueno, este también, fuente de corriente alterna, este también se utiliza porque vamos a ver, bueno, está la corriente continua, la corriente alterna, está el circuito en paralelo, el circuito en serie. Un ejemplo súper sencillo, el que estamos viendo en este momento. ¿Este circuito usa pila o usa batería? ¿Qué les dije yo recién? Eso es batería, porque son más voltios. ¿Tiene un interruptor? Sí, ahí está indicado que tiene un interruptor, que es lo que yo justamente les estaba mencionando. ¿Cuántas ampolletas tiene? Y ahí tenemos cuántas ampolletas tiene. ¿Cuántas? 2 ampolletas. ¿Ok? En esta actividad súper sencilla, ustedes pueden copiar el circuito en su cuaderno y las preguntas planteadas. Tienen que identificar el interruptor. ¿Este interruptor se encuentra cerrado o abierto? Se puede o encender la ampolleta si este interruptor se encuentra cerrado o abierto. ¿Puede circular la corriente por este circuito si es que está cerrado o abierto y por qué? Una respuesta lleva a la otra. ¿Ya? La respuesta. Primero, ahí estamos identificando al interruptor. ¿El interruptor se encuentra cerrado o se encuentra abierto? Abierto, ¿cierto? Si se encuentra abierto hay un flujo, hay una pérdida, en este caso, de flujo de electrones. Hay una pérdida de electrones, como se le llama una fuga eléctrica. Hay fuga eléctrica, así se llama. ¿Se puede encender la ampolleta? ¿Sí o no? ¿Por qué? No puede, porque resulta que acá hay una fuga, hay una fuga de electrones. Por lo tanto, estos electrones son los que a mí me van a permitir conducir la electricidad, ¿ok? Y como está abierto y hay una fuga, simplemente aquí los electrones se están arrancando y por lo tanto no me van a permitir encender la ampolleta. ¿Puede circular la corriente por este circuito? Circula en algún momento, pero como hay una fuga, finalmente no va, o sea, no va a ser circular ya que se encuentra abierto propiamente tal. O sea, en algún momento tiene que haber un paso de electrones, pero no que circulen los electrones propiamente tal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el interruptor al estar abierto en esta posición, se dice que el circuito genera una fuga de electrones y no hay desplazamiento interno dentro del circuito. ¿Qué tendría que cambiar en este circuito para que la ampolleta pudiese encender? Yo creo que ahí ya saben un poquito la respuesta, ¿no? Tendrían que cambiar la posición de este interruptor, ¿cierto? Tendrían que cerrarlo para que así pudiese fluir libremente dentro del circuito y de manera circular el flujo de electrones. ¿Y qué pasaría ahí? La ampolleta encendería. Luego, ¿cómo explicarían ustedes la diferencia entre el funcionamiento de un circuito abierto y el funcionamiento de un circuito cerrado? A modo de conclusión entre todo este análisis que hemos generado. La diferencia es que al estar el circuito cerrado, la corriente se desplaza por el circuito. Es circular, como les estoy diciendo. Y si está abierto, hay una fuga. Entonces, no está ocurriendo el movimiento circular, flujo libre de electrones. ¿Ok? Eso nos conlleva a lo que queremos ver nosotros bien en la clase, que es la ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona la intensidad eléctrica, la resistencia y el voltaje. El voltaje es la diferencia de potencial o de tensión. ¿Ya? Para entender esta relación, que es una fórmula matemática súper sencilla y que la vamos a trabajar de todas las maneras posibles, vamos a hacer un repaso súper corto de algunos conceptos básicos. Primero, ¿qué es la corriente eléctrica? Y con esta pregunta la dejo para la siguiente clase, para ya terminar la presentación número 1 y para detener la grabación.
Nos vemos la próxima clase. Que estén todos muy bien. La próxima clase vamos a ver lo que es la ley de Ohm en ejercicios propiamente tal. Espero que les haya quedado todo claro y si no, nos vamos a reunir vía Skype para que ustedes me hagan todas las preguntas y quede más claro. Recuerden que estamos trabajando en las páginas de su libro, de la página 104 a la 111 aproximadamente. Eso. Muchos cariños para todos.